poder escribir. Muy bien, estoy viendo unos cuantos ejemplos. Termo, rulo, ese rulo es muy nuestro. Mesa, muy bien, excelente. Es decir, que hemos captado lo que es el acento prosódico. No tengan miedo, lo importante es que nosotros podamos ir sobre la marcha, fase, excelente, casa, que podamos ir viendo si estamos realmente entendiendo el concepto y al mismo tiempo aplicándolo. Muy bien, casa, fase, creo que muy bien. Masa, muy bien también. Entonces vamos a seguir con nuestros tipos de acento. Parece que está bien establecido. Aquí tenemos el acento enfático. Este acento suele ser muy descuidado cuando estamos realizando preguntas, cuando estamos utilizando los signos de admiración, solemos olvidarlo. Y es muy importante porque el acento enfático, como su nombre nos dice, está tratando de hacer énfasis en lo que realmente el emisor está tratando de saber del receptor. Entonces, fíjense aquí, es aquel que solo se marca o solo se coloca encima de los pronombres relativos. Más hacia adelante vamos a tener otros talleres, lógicamente hablando sobre qué son los pronombres, cuáles hay, cuántos hay, que esto también es extremadamente importante a la hora de reconocer los tipos de acentos. Entonces, en este caso, son los pronombres relativos y ustedes lo conocen. Yo sé que sí, cuál, cómo, quién, qué bueno que viniste. Y las preguntas retóricas, que ahorita, por ejemplo, estaba escribiendo un pequeño ejemplo de las preguntas retóricas, por ejemplo, a Mauricio, como que no le gustó lo que yo dije. Ese cómo va a ir acentuado porque es una pregunta que realmente no estoy pidiendo una referencia de que sea respondido, pero sí, como siendo gramaticalmente compuesta, se responde a una pregunta retórica, debe de ser acentuado. Entonces, por eso fue que puse este pequeño acápite aquí abajo, de que debe también acentuarse a las preguntas retóricas cuando vemos estos tipos de pronombres relativos dentro de una oración. Entonces, yo quisiera que ustedes me pudieran hacer un ejemplo de eso. Yo creo que ya ese sabes cómo lo hice, está muy bien, lo único que me le faltó el acento, ciertamente. ¿Qué fue lo que hiciste, muchacho? Excelente también. Así pudiéramos ver muchísimos otros ejemplos. Esto es lo importante, que podamos ir practicando al mismo tiempo que lo vamos aprendiendo. Pero este es nuestro acento enfático. Vuelvo y lo reitero para que pueda, aquellos que están tomando nota, lo cual yo considero muy bueno porque se considera que cuando escribimos fijamos conceptos en nuestros cerebros para toda la vida. Ok, déjame ver que creo que me pusieron otro ejemplo. Cuando llegaste, solamente que me faltó el signo de interrogación adelante. Esto es parte de la ortografía, excelente. ¿Qué hiciste en la mañana? Muy bien, excelente, estamos viendo. Porque realmente el emisor lo que quiere saber es ese qué, ese quién, ese cuándo, ese cómo, ese dónde. Entonces, por eso es importante acentuarlos dentro de los límites que nos permiten, por ejemplo, las preguntas, como dije ya hace unos minutos, y también como los signos de admiración. Por favor, me gustaría que no se sientan mal cuando diga, mira, me le falta el signo de interrogación o tal o cual cosa, porque estamos aprendiendo. Y me puse yo desde el inicio como ejemplo, el video que muchos de ustedes vieron promocionando este taller, le faltaban dos puntos. No sé quiénes se habrán dado cuenta. Por ejemplo, en el PM, yo puse PM y no tenía los puntos y alguien me hizo este señalamiento, un colega, y yo realmente acudí a su corrección porque no estamos exentos de cometer errores y eso es algo que tenemos que tener pendiente. No nos sintamos mal cuando cometamos errores. Lo importante es seguir aprendiendo, como dijimos al inicio, que mi rival sea yo misma. ¿De acuerdo? Entonces seguimos con otros. Aquí estamos con los monosílabos. Los monosílabos son esas composiciones de palabras que solamente están compuestas, como estamos viendo aquí, pero hay muchísimos ejemplos y yo voy a dar algunos que no están ahí. Por ejemplo, con el más.
hay un más que debe de ser acentuado y hay otro más que no debe de ser acentuado. Entonces me explico. Ese más que debe de ser acentuado es cuando estamos hablando de cantidad, ¿ok? Y ese más que no debe de ser acentuado es cuando ya estamos hablando de un adverbio, o perdón, cuando estamos hablando de una conjunción. Y cuando hablamos de un adverbio, entonces ese más sí debe de ir acentuado porque es un adverbio de cantidad. Por eso es que esta es la base de los próximos talleres. Reconociendo estos puntos para los próximos talleres podemos entender a qué nos estamos refiriendo con adverbios, con pronombres y todo esto. En este caso, fíjense estos monosílabos porque la Real Academia de la Lengua Española desde el 2010, que fue el último tomo que sacó para todos nosotros, dice allí que las palabras monosílabas no deben de ir acentuadas, no deben de ir acentuadas, al menos que nos estemos refiriendo, en este caso, fíjense que yo puse aquí 2 ejemplos, él, que me estoy refiriendo a un pronombre personal, refiriéndome a una persona, y él como artículo. Ok, voy a hacer 2 ejemplos, 2 oraciones aquí rápidamente. Él me quiso demasiado. Me estoy refiriendo a una persona y estoy omitiendo el nombre incluso de la persona o cualquier característica de esa persona, valga la redundancia. O cuando yo digo, el teléfono no para de sonar. Ahí lo estoy utilizando como un artículo, el cual no debe de ir acentuado. Y fíjense en el otro ejemplo, tú, cuando estamos hablando de un pronombre personal, y tú, cuando estamos hablando ya de un pronombre posesivo. Tu cama está sucia, tu habitación está hecho un desastre. Tú eres hermosa. Ahí estamos viendo la diferencia. Solo tú puedes solucionar este problema. Ahí estoy utilizando ese pronombre personal que debe de ir acentuado, mientras que cuando lo utilicé con el cuarto, cuando lo utilicé con la cama, lo estaba utilizando como un pronombre posesivo. Ok, parece un poquito complejo, pero ustedes van a ver que a medida que vayamos avanzando, van a ir viendo que es mucho más fácil de lo que parece. Y lo importante es que, como les dije al inicio, puedan ir tomando notas porque así fijamos el conocimiento que estamos tratando de adquirir esta tarde. ¿De acuerdo? Aquí yo estoy viendo varios ejemplos, lo cual iba a pedir, viste, un pronombre y té del que nos tomamos, algunas de nosotros, ¿cierto? Que disfrutamos. Ese ejemplo, Giselle, está precioso. El celular está un poco más allá del cuaderno. Él se fue para la calle, excelente. Desde Nueva York, Marta, está teniendo inconvenientes con el audio. Wow, pero como quiera estamos grabando todo nuestro taller que siempre va a estar disponible a través de nuestras redes sociales para cualquier inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces, están excelentes los ejemplos. Si ustedes tienen, se le ocurre otro ejemplo, pueden colocarlo. O si tienen incluso una duda acerca de este tipo de acento, que es el acento diacrítico, solamente se coloca en los monosílabos. Es permitido, vuelvo y reitero, cuando estamos hablando de un pronombre personal o cuando estamos hablando de un adverbio de cantidad, entre otros. Vamos a estar viendo más hacia adelante, cuando estemos viendo los diferentes tipos de las categorías gramaticales que son importantes para reconocer cuándo deben o no ser tildadas. Entonces, ¿se atreven a ponerme un ejemplo más? Ese del té me encantó. Es el excelente está ese. ¿Quién más se atreve a ponerme un ejemplo más por allí? No se atreven. Quiero que no se sientan cohibidos con esas pequeñas correcciones que hice, pero algo que vuelvo y reitero, que no me voy a cansar de decir, es que no vamos a llegar a ser perfectos, vamos a seguir cometiendo errores de aquí hasta que Cristo venga. Tú te fuiste para no volver, excelente, muy bien. Muy bien, esto es importante que podamos tenerlo bien clarito para que podamos realmente utilizarlo de manera correcta. Tú estás con tu amigo, muy bien, mira, ahí me lo estás utilizando ambos. Utilizaste el pronombre personal y luego el posesivo, tu amigo.
Muy bien, eso está muy bien. Pues entonces, teniendo eso en claro, vamos a seguir, como dije ahorita, hay que reconocer los pronombres, los adverbios, que eso lo vamos a ir aprendiendo en los demás talleres. Hoy estamos en la introducción, en esa zapata. Y aquí estamos viendo el acento ortográfico. Yo sé que en el orden que yo los coloqué, no era este que le tocaba, sino el acéutico, pero lo vamos a ver al final y yo les voy a explicar por qué. Este realmente es el que nosotros solemos manejar en las escuelas, cuando estuvimos estudiando o cuando estuvimos también en la universidad o cualquier tipo de taller que tenga relación con lo que es la ortografía. Este es el que más se maneja y se olvidan de los demás, lo cual no está mal, porque deben de abarcarse todos, ciertamente. Entonces, fíjense en la expresión que yo acabo de colocar allí. Este es el acento que vemos en las palabras. El acento ortográfico es aquel que se marca. Y algo importante de esto es que cuando marcamos el acento, lo marcamos de derecha a izquierda. Y ustedes van a decir, uy, pero hasta eso me lo van a medir. Pues sí, porque sucede que ustedes saben, tenemos muchísimas lenguas y cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, como si fuera meneada o con una bolita, estamos cometiendo faltas ortográficas, porque debe de ser de esta manera. En otros idiomas, por ejemplo, como el francés, si yo utilizo el acento de izquierda a derecha, incluso el tipo de entonación debiera ser diferente, lo cual no es permitido en la lengua española. Y esto es algo que tenemos que tener en claro a la hora de nosotros acentuar. Entonces, teniendo ese punto aquí en claro, que el acento ortográfico es aquel que nosotros vemos y el que se le coloca encima de las palabras, entonces vamos a ver ya cuando nos estamos refiriendo a cada parte. Aquí estamos viendo lo que son las palabras graves, ¿ok? Estas palabras graves son aquellas que se hacen, que tienen la fuerza tónica en la penúltima sílaba. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando al inicio de esa fuerza tónica? Esto es lo que me va a determinar este movimiento. Fíjense que cuando hablamos de la penúltima, estamos hablando de esta. Plat, de, esta es la penúltima sílaba. Y con esto yo le quise poner dos ejemplos, porque a veces se tienden a confundir y dicen, esta no está acentuada, pues entonces no es grave. Sí, recuerden que estamos hablando de, porque ya vimos el acento prosódico, aquí hay un acento prosódico en plato. Plato, no decimos plató, decimos plato. Entonces, cuando yo sé que estoy enfrente de una grave, es cuando yo veo esa sílaba tónica en la penúltima sílaba. ¿Cuándo debo de acentuar? Entonces ella sí tiene una regla que me dice, cuando no termine ni en N, ni en S, ni en vocal. Cuando yo veo que mi palabra, aquí como ustedes se dan cuenta, to, termina en vocal. Entonces por esa razón, esta no tiene el acento y tiene el acento prosódico. Aquí en débil, termina en L, que no es ni N, no es S y tampoco es una vocal, pues entonces yo sí coloco mi acento. Ok, me gustaría que ustedes me pudieran dar unos ejemplos de algunos ejemplos de palabras graves con acento y sin acento. Piensen a ver, y miren que yo les dije ahorita una pequeña pista. Nosotros estamos llenos de palabras graves. Nuestra lengua española está llena de palabras graves. Entonces ahí vi fácil, muy bien. Fácil, con una palabra ahí estamos viendo que tiene su acento. Me gustaría que pusieran una que no tenga y así mismo que tengan ahí mismo. Misa, excelente, Yudalis. Marca, lloro, muy bien. Muy bien, estamos entendiendo y eso es algo que quiero que se establezca. Grave no es si tiene o no tiene acento, es si tiene la fuerza tónica en la penúltima sílaba. ¿Ok? Entonces yo creo, pero muy bien, ya vemos que tenemos el concepto. Vamos a seguir. Aquí tenemos las palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la última sílaba. La última sílaba es aquí. Fíjense que aquí yo no dividí, porque gramaticalmente dividir en sílabas es de esta manera y más hacia adelante les voy a enseñar qué pasa aquí. Aquí hay un diptongo y por eso no se divide.
Lo vamos a ver un poquito más hacia adelante. Pero vemos también dos ejemplos de cómo hay una acentuada y cómo hay otra que no está acentuada. Y primero, como dije al inicio, primero tenemos que ver si tiene la sílaba tónica en la última sílaba. Posterior a eso, si termina en N, S o vocal, entonces yo acentúo. Aquí, por ejemplo, me termina en N, pues entonces yo coloco mi acento. Y el acento siempre va a ir, que eso fue algo que se me pasó decirles ahorita, siempre va en las vocales. Siempre va en las vocales y lógicamente en lugar que corresponda. Si me estoy hablando de graves o me estoy hablando de agudas en este caso. Entonces aquí, canción, es donde está mi sílaba tónica. Ya me di cuenta que es aguda. Me termina en N, pues acentúo. Aquí, pared, termina también con una sílaba tónica, pero fíjense aquí, termina en D. No me termina ni en N, no me termina en S, ni tampoco en vocal. Pues entonces no debo de acentuar. ¿De acuerdo? Entonces me gustaría que ustedes mismos pusieran allí algunos ejemplos. Oración. Oye, Giselle, tú vas grave, difícil. Bueno, esas se ven que fueron de las de grave. Y yo las tomé fue ahora. Arroz. Muy bien. Muy, muy bien esa. Pueden poner otros ejemplos. Café, muy bien. Malecón, excelente. Ya veo que tienen el concepto. Entonces podemos seguir, ciertamente. Ustedes son... Déjame ver esta última que pusieron acá. Opción, excelente también, muy bien. Lo importante es tener eso en claro, que no es solamente que tiene o no que tener acento, ¿de acuerdo? Entonces las esdrújulas, esta le va a encantar a todos ustedes porque, como ustedes saben, es en la antepenúltima sílaba, que es aquí, como ustedes están viendo, esta antepenúltima sílaba, si tiene la sílaba tónica allí, siempre se acentúa. Ella no importa cómo termine la palabra, si termina en vocal, si no termina, así que ella siempre va a estar acentuada. Esto es algo súper bien facilito de las esdrújulas, solamente hay que ver si tiene, y lógicamente algo que nos puede también ayudar es que uno se puede apercibir cuando ya hay 3 sílabas. Cuando hay 3 sílabas, entonces yo verifico para saber si mi sílaba tónica está en esa antepenúltima sílaba. ¿Se atreven a darme un ejemplo? Matemática, muy bien, Yudalis, excelente. Esas son un poquito más difíciles, pero hay. Así que brújula, muy bien. Está muy bien. Pájaro, muy bien también. Excelente. Estamos viendo que el concepto está establecido. Maléfico, excepcional, muy bien. Entonces podemos seguir viendo ya lo que es la hermana de las esdrújulas, que son las sobresdrújulas, que esta se coloca en la trasantepenúltima sílaba, como aquí. Repítemelo débilmente, que incluso aquí se vuelve un adverbio, eso lo veremos en otro taller. ¿Ok? Y ellas también son igual que las esdrújulas. Siempre se acentúan, siempre. ¿Ok? Entonces, eso es otro plus de la sobresdrújula. Lo importante es ver si tiene la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Eso es lo que hay que siempre tener en cuenta. Incluso anteriormente, nosotros los seres mortales, por ponerle un tipo de seudónimo, nosotros no usábamos este tipo de palabras, solamente le era propio a las personas eruditas, los literatos, pero ya la Real Academia dijo, no, vamos a dejar que todo el mundo lo use, porque aquí ese lo es un pronombre que también en otros talleres lo vamos a estar viendo, y me está haciendo una palabra aquí, porque aquí hay una palabra compuesta con un pronombre, y eso solamente le era permitido a ellos, incluso la sobresdrújula no se trabajaba. ¿Se atreven a ponerme un ejemplo de sobresdrújula? Vamos a ver. Bueno, en ortografía, ahí pasa que hay un hiato, que lo vamos a ver más hacia adelante.
y al ser un hiato es una palabra grave. Esto lo vamos a ver cuando entremos con el acento acéutico. Ágilmente, muy bien, excelente, muy bien, está esa. Entonces vamos a seguir. Yo sé que este acento posiblemente no lo conozca muy comúnmente, pero este acento acéutico yo lo puse de las dos maneras, porque resulta ser que antes se escribía con Z, ya recientemente la Real Academia puso que se puede escribir con C. Y si yo lo utilizo con Z como con C, ambos son propios, es decir, me son permitidos. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de acento? Esta es la que me permite romper diptongos. Y diptongo no es más que una unión de dos sílabas, ¿ok? Es una unión de dos sílabas, pero aquí vamos a verificar para que ustedes vean que es por la fuerza tónica que esta hace, es que se puede romper ese diptongo. Porque si ustedes se fijan aquí, IA, que lo vamos a ver más adelante, María. Incluso si yo divido esta palabra, este nombre en sílabas, sería María. Me suena totalmente sola. Y es lo mismo que pasa con envía, día, desvío, tranvía. Y así podemos ver muchísimos ejemplos. Entonces, para poder entender todavía un poquito más este concepto, vamos a ver lo que son las vocales fuertes y las vocales débiles. Las vocales fuertes son aquellas, como ustedes están viendo allí en pantalla, A, E, O. Y son esas que yo tengo que utilizar todo el músculo de la boca para poder emitirlos. Y por eso es que se le dicen que son vocales fuertes. A, E, O, mientras que la débil es todo lo contrario. Mi fuerza muscular no es igual. I, U. Y por eso estas son vocales débiles. Y esto es para que lo podamos tener pendiente para entender lo que vamos a hacer con lo que son los diptongos y lo que son los hiatos, que son extremadamente importantes a la hora de acentuación. Fíjense aquí yo les tengo las 3 reglas. El hiato, vuelvo y les reitero, es aquella donde hay una división de la vocal. Es decir, aquí como estamos viendo, con una vocal fuerte, ya ustedes teniendo el concepto anterior, más con otra fuerte. Es decir, la fórmula que yo puedo utilizar con ella puede ser con A, puede ser con E o puede ser con O, porque esas son mis 3 vocales fuertes. Entonces, K, R, corre, O, porque tienen esa fuerza vocálica de pronunciarse sola. Y por esa razón debe de haber un hiato, un rompimiento allí de esa palabra de manera silábica. ¿Ok? Entonces aquí vemos otra que es la vocal fuerte con una débil tónica. Esto tenemos que prestarle atención porque vamos a ver un mismo ejemplo, pero con una débil que no es tónica, que sí es átona. Entonces, débil tónica, raíz, freír, egoísta. Por eso es que antes de uno poder acentuar, es tan importante decir las palabras fonéticamente, es decir, cómo yo las estoy escuchando, cómo se pronuncia. Y esto me va a diferenciar dónde está esa sílaba tónica y, lógicamente, entonces yo voy a poder decir dónde es que yo tengo, si tengo que romper o si tengo que dejar juntas. ¿Ok? Entonces, finalmente, la última y tercera regla del hiato es una vocal débil, tónica, más una fuerte. Sandí, A. Gru, A. Fri, A. Y cuando esto pasa, este tipo de acento, esos acentos que ustedes están viendo ahí, ese es el acento acéutico, que es el único que me permite acentuar un rompimiento de diptongo. Porque, como vamos a ver más hacia adelante, ahí pudiera formarse un diptongo si fuera una fuerte con una débil, átona, pero aquí está tónica. ¿Se atreven a ponerme un ejemplo de un hiato? Y me encantaría verlo dividido. Si pueden, claro está.
Alegría, muy bien. Eso está excelente. Dice que ya lo puso. Déjame ver si fue que se saltó. Pócima, eso fue lo de ahorita. Lo único que yo tengo que cerrarlo para poder darle pie a la presentación. Y por eso a veces se me pasa. Teatro, muy bien. Ese está excelente, Giselle, muy bien. Excelente, ese está. Pero lo importante es que puedan tener eso en claro. Ok. Vamos a seguir, vamos a conocer ahora al diptongo, que es todo lo contrario al hiato. El hiato se divide, el diptongo no se divide. Fíjense aquí que siempre el diptongo va a estar acompañado, cuando está acompañado de una débil, tiene que ser átona. No puede ser tónica. Si está frente a una tónica, entonces estamos hablando de un hiato. Y si ustedes tienen esas dos cositas claras ahí en mente, créanme que se van a aprender así, no tienen que aprendérsela, no, que débil, no, que esto, no. Concerniente que usted diga, bueno, si estoy frente a una débil tónica, pues entonces estoy hablando de un hiato. Si estoy frente a una débil átona, pues entonces estoy hablando de un diptongo. Fíjense aquí, son dos vocales débiles, como me pusieron, creo que ahorita había un ejemplo por allí, dos vocales débiles, pero fíjense cómo yo enfatizo allí que tiene que ser átona, porque ahorita pudimos ver un ejemplo parecido. Entonces, ciudad. Fíjense que incluso en la pronunciación fonética, tiene que estar juntas, porque yo no digo ciudad, no se dice así, ciudad, cuido. Entonces, aquí pasa algo contrario, que es con una vocal fuerte, pero está junto con una débil átona, que ahorita vimos una fuerte, pero la vimos con una tónica. Fíjense. Entonces, hay, no, jaula. Tiene que sonarme fonéticamente unida para estar frente a un diptongo. Y finalmente, la tercera regla es la débil, que es lo contrario, es esta débil átona con la fuerte. Viaje, nieve, abuelo. ¿Ok? ¿Se atreven a ponerme un ejemplito de estos? Oh, aquí, muy bien. Deuda, excelente. Cuervo, viuda. Ustedes son excelentes. Estamos, muela, muy bien. Entonces vamos a continuar. Yo quise traerles lo que son los triptongos, aunque nuestra lengua realmente por como nosotros hablamos como región, no nos pertenece, pero es bueno conocerla para que cuando nosotros nos estén hablando de este elemento, el triptongo, podamos bien responder. El triptongo, fíjense que dice apreciáis, que está compuesta de esa vocal débil, átona, más una fuerte, más otra débil, átona. Es decir, tiene tres vocales juntas y ahí estoy viendo yo un triptongo. Pero como dije al inicio, nuestra región, nosotros no hablamos así. Normalmente los países como España, Argentina, son estos países que utilizan este tipo de palabras. Apreciáis, copiéis, anunciáis. Pero es bueno que nosotros podamos tener conocimiento de ellos, de que se usan y que lógicamente son apreciados por la Real Academia. Nosotros ya vamos a finalizar con esta parte y en los talleres próximos nosotros vamos a estar contemplando ya lo que son las composiciones en sí de las palabras, porque algo que tenemos en cuenta a veces que decimos, como dije al inicio, que solamente piensan que es poner un acento, la ortografía no, la ortografía es muy rica. Y fíjense aquí, les voy a dejar esto para que lo puedan tener ustedes pendiente. Por ejemplo, pero es a veces muy mal usado en el sentido de que siempre antes de pero debe de haber una coma, porque es una idea que se está aclarando y me está haciendo incluso un recurso contraargumentativo y tiene que estar con una coma. Y a veces lo vemos que tiene un punto y esto es también una falta de ortografía.
Entonces aquí, como ustedes se darán cuenta y se preguntarán, ¿y qué es esto? Ok, estas son nuestras comillas y esas son mis celosas comillas. Y digo porque nosotros somos de lengua española, nosotros hablamos español y estas son las comillas que nosotros debemos de usar y vemos en comerciales, en cine, en cualquier lado vemos que utilizan las comillas inglesas. Y esto evidencia también, como dije ahorita, que también es una falta de ortografía, porque no es la comilla que dice la Real Academia que debe de usar los que hablamos español. Y usted se preguntará, ¿y en mi teclado? Yo no tengo eso en mi teclado. Claro que usted lo tiene como alterna 174, la que es de abertura aquí, y alterna 175 para cerrar. Y si usted no tiene el teclado en español, porque para mostrarle cómo se pone al español un poquito más complejo, usted puede buscarlo en símbolos. Usted va a Word, símbolos, y allí usted va y busca las comillas latinas, porque son las comillas que ortográficamente nosotros debemos de usar. Y los signos de puntos suspensivos, que también son llamados los signos de reticencia, retengo información, solamente son 3. No son 4, no son 5, no son 6, son 3. Solamente son 3. Si yo utilizo un punto de más, entonces estoy cometiendo una falta ortográfica. Y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Solamente son 3. Y lo utilizo, no es para muchas cosas. Sepan ustedes que los signos los signos suspensivos es para yo permitirle al receptor pensar lo que quiera pensar. Yo te dije muchas cosas y ahí me paro. Entonces yo puedo dejar a ese receptor que pueda confabular cualquier tipo de idea porque yo no le estoy dando la completa oración. Entonces se utiliza para esos sentidos, no si uno quiere utilizar, por ejemplo, que se ha mal utilizado con el etcétera. El etcétera y los puntos suspensivos no son lo mismo. Cuando yo digo etcétera, es que estoy diciendo que la raíz de todo lo que yo he dicho, ok, que he dejado como un precedente de ejemplo, entonces eso es que va a seguir de esa manera. Mientras que los puntos suspensivos no. Eso es para cualquier tipo de idea. Y ustedes lo ven aquí solito, ok, eso se utiliza para cuando vamos a escribir cualquier palabra que antecede a otra idea que empieza con i. Y voy a poner un ejemplo aquí en el chat para que se pueda entender mucho mejor. Aquí puso un ejemplo, íntegro. Cada vez que yo voy a utilizar una palabra que inicie con i latina, tiene que anteceder una e. No se puede poner una i porque me hace una cacofonía. Es decir, se hace un sonido que gramaticalmente, mejor dicho, fonéticamente, me rompe el sentido y la coherencia de la oración. No se va a entender. Entonces, cada vez que haya una palabra con i latina, tiene que anteceder una e. Y estas 3 diferencias aquí de a, estamos hablando del verbo haber, y que el verbo hacer, cuando estamos hablando con una persona, tú hiciste todo lo que tenías que hacer, lo hiciste. Entonces, cuando tú vayas a responder, tú puedes decir, te he hecho tal cosa o te ha hecho tal cosa, porque estás hablando no de una a, que es una conjunción. Esta a que ven aquí sola es una conjunción que se utiliza para unir conceptos. A aprender, a manejar, es para unir conceptos. Incluso es una preposición que pudiera utilizarse incluso como conector. No puede utilizarse en el mismo sentido de a. Mientras que este tipo de a es un tipo de exclamación o un tipo de expresión verbal cuando estoy diciendo, ya yo sé a qué te referías. Este es el tipo de a que nos referimos. Y para finalizar, aquí estamos viendo
que también es una expresión, y este de hacer. Te he dicho que hagas tal cosa. Ese debe de ir de esta manera, con H. Entonces, yo les había comentado que ustedes tenían que tener otra plataforma, otro dispositivo para una actividad que vamos a hacer en la tarde de ahora. Yo veo que tienen la manito levantada. Tito, si quieres hacer tu pregunta. ¿O fue sin querer, era probando? Amada, sí, perdón, fue sin querer, era probando. Así que, descuide, no hay ningún problema. Veo aquí a Kenia, si tiene la mano levantada. Sí, yo decía al principio, preguntaba al principio, pero entre tantas intervenciones pues se diluyó. Okay. La palabra o, ¿cuándo se acentúa la o solamente? Porque Muy buena pregunta. Porque hay que se acentúan y otros que no se acentúan. Yo quiero por favor que expliques eso. ¿Cuándo? Claro que sí. Esa es muy buena pregunta porque el no es un monosílabo y la Real Academia dijo que no se debe de acentuar indistintamente. Es decir, se utilizaba mucho tildado cuando lo estábamos utilizando como una conjunción o preposición, pero no se debe. Ya la Real Academia dijo que no se debe de acentuar, porque ella no tiene ningún tipo de otra connotación. Incluso muchas personas entraron en la discusión de cuando se utilizaba anteponiendo un cero, que qué iba a pasar, que no se iba a entender. Entonces también incluso que eso pudiéramos en otro taller trabajarlo, la escritura de los números, que eso es otra cosa también, pero no se acentúa. La O no se acentúa. Es un monosílabo que no debe de ser acentuado porque tiene una sola raíz semántica para ser entendido. Contesté la pregunta. Sí, perfecto. Entonces, otra pregunta. Claro que sí. Esto, otro. La U, entonces. Quiere decir que pasa lo que tú explicaste anteriormente, que es o no se puede decir, sino esto u otro, haciendo elección. ¿Explica eso? Sí, por favor. Por ejemplo, a lo que usted se refería con el U, solamente se utiliza con las palabras que inician con O, porque hace también este sonido caconófico y entonces, de cacofonía, disculpen, y al hacer este sonido pierde también su sonido semántico y de coherencia en la oración. Entonces, por eso se utiliza el U para decir u otro. No se dice y otro, no, u otro. Es la manera adecuada para decir. Así que las dos preguntas excelentes. Si todos ya tienen el otro dispositivo, entonces yo quiero que puedan entrar, yo se lo había enviado, pero lo voy a escribir por acá, Kahoot. Ok, puedan escribir Kahoot. Estoy buscando acá. Ok, lo voy a escribir aquí para que lo puedan tener los que todavía no lo han conectado. Kahoot.it. Entonces, cuando tengan este Kahoot.it, hay una reacción que nosotros tenemos aquí abajo que está justo después de Share Screen. Y fíjense cómo yo lo voy a usar. Entonces, con eso ustedes me dicen que ya tienen Kahoot. Esto es para nosotros poder fijar los conceptos que aprendimos en esta tarde. Eso es para que ustedes puedan irse con la salvedad y lógicamente yo con el hecho de como retroalimentación de que esto se haya entendido. Y cuando estén allí, lo que ustedes van a hacer es esto, van a estar colocando esta numeración que está allí, 4949081. Luego que ustedes la coloquen, si llegaron a ver el video, luego que ustedes lo pongan, van a pedirle un seudónimo. Y este seudónimo, lógicamente tú puedes utilizar tu nombre, como puedes utilizar
un indistinto, como quieran. Lo importante es que puedan estar aquí. Entonces ya veo que sí, wow, excelente, que se están bien agregando. Tenemos 27 participantes en esta tarde. Entonces, no sé si los demás tengan algún tipo de dificultad. Vamos a ver. Ok, ya entendí. Ok, faltan realmente 17 participantes. No he visto ninguna retroalimentación en el chat para saber si hay alguien que está teniendo algún grado de dificultad para entrar. Esto descuiden, esto es para que nosotros podamos fijar los conceptos que hemos aprendido en esta tarde. No podemos irnos rápidamente sin ver si lo que hemos escuchado realmente se fijó. Y esto es una manera de hacerlo. Entonces voy a dar unos segunditos más a aquellos que faltan. Si no, vamos a seguir con los que están, ciertamente. Es Kahoot y yo lo puse aquí. Déjame volver a escribirlo por si acaso, porque veo que hay algunos comentarios, pudo haber sido que subió. Entonces, Kahoot It. Para que salga directamente, para poner la numeración. Ok, si nadie grita, entonces nos vamos a ir con los que están, ¿de acuerdo? Ciertamente, nadie ha hecho ningún grito. Pues entonces, alguien abrió el micrófono, vamos a mantenerlo cerradito. De acuerdo, pues entonces yo voy a darle start. ¿Qué va a pasar? Usted va a ir contestando en el pizarrón que yo le estoy proyectando ahora mismo, es donde se va a ver la pregunta. Ajá. En el chat hay algunos que están diciendo que no han podido. Ah, ok, gracias, amor. Vamos a ver. Yo no pude, parece que él lo escribió rápido. Dice, you are in. Ajá, que ya estás dentro. Excelente. Déjame ver, saludos, soy Anabel. Tuvo inconvenientes para entrar. Sí, hay algunos internet que están un poquito lentos en el día de hoy, pero es parte de que todo el mundo está conectado, ciertamente. Pero nada, yo como quiera puedo dejarle este link a aquellos que quieran, porque esto es un trabajo que yo hice de manera gratuita, que pueden acceder a él, incluso lo pueden utilizar para otras cosas que ustedes consideren, si dan clases, si hablan con amistades que quieren nutrir esta parte, lógicamente lo pueden compartir y yo le puedo compartir el link de las raíces, es decir, para que ustedes sean como los profesores, por ponerle acá un nombre. Entonces vamos a irnos con los 15 que están allí. Es 49, 49, 081. Entonces, bueno, nos vamos con los que están allí. Fíjense que la primera pregunta le va a salir en mi pantalla y usted contesta en su pantalla. Ok, ya sabes usar Kahoot, es la primera pregunta. Entonces ahí yo estoy viendo que hay muchos que están contestando muy bien. Es decir, que entendieron bien, es bien facilita la aplicación. Creo que fueron 15 los que se inscribieron aquí, por lo menos por Kahoot. Entonces, listo, faltan 2 personas. Recuerden que tienen que darle a la pantalla. En la pantalla en la pantalla de ustedes es que sale este rojo y este azul y lógicamente que es verdadero o falso, pero en mi pantalla es que le sale la información.
sabe utilizar Kahoot todavía. No importa. Entonces vamos a la pregunta. Ya ahora sí vamos a entrar en materia. ¿De acuerdo? Entonces esto, como ustedes ven, va a estar dando un pequeño score de quiénes son los que van a la cabecera con la pregunta. Palabras graves o llanas son aquellas, y ahí están las... Rojo dice, las que acentúan en la penúltima sílaba, las acentúan aquellas que son entre, las acentúan, Jennifer, esto se volvió un lío. Yo no puedo, no veo qué hacer. No me deja. En su pantalla le aparecen los colores. Kenia, en su pantalla le aparecen los colores. Mira lo que aparece. No distingo bien. Ah, espérate. No distingo bien. Ok, eso fue que estuvo... Time's up. Entonces, se le acabó el tiempo sin contestar. Ajá, exactamente. Entonces, pero no se preocupe. Ahora le va a salir la otra pregunta. Cuando acentúo las graves o llanas. No sale nada. No le está saliendo. Nada, yo perdí el ritmo. Sigue adelante entonces. Sí, No hay sigue adelante problema. con los demás. Sí. Jenny, a mí me está pasando lo mismo. Se me frisa. Ay, eso tiene que ver con el internet, porque como esto es una plataforma realmente, ¿no es verdad? De todo público, pero nada, aquí vamos. Cuando acentúo las graves o llanas, cuando la tónica está en la penúltima sílaba y no termina con N, S vocal. Excelente. Estamos viendo, vamos a seguir. Entonces dice, cuando se acentúan las agudas, cuando se acentúan. Ok, muy bien. Cuando terminan en N, S o vocal, excelente. Seguimos a la próxima pregunta y vemos que Derek es el que está en la primera fila. Y dice, ¿cuándo sé que estoy frente a una palabra aguda? Wow, excelente. Cuando la tónica está en la última sílaba. Muy bien. Entonces seguimos. Dice, ¿cuándo debe de acentuar una palabra esdrújula y sobreesdrújula? Muy bien. Cuando la tónica esté en la antepenúltima sílaba, siempre debo de acentuar. Muy bien. Entonces vamos a ver ya el final. Vesca, excelente. Dana, muy bien. Y finalmente, Derek. Excelente. Doy gracias a todos ustedes y ya para finalizar, en sus pantallas ahora mismo le va a salir lo que es una evaluación del taller. Fíjense que desde el inicio les estoy diciendo, nosotros, nadie en la vida puede vivir sin autoevaluarse y siempre de evaluar el trabajo. Y algo que siempre hago es estar tratando de evaluar lo que estoy haciendo siempre para mejorar. Entonces allí le está saliendo esta pequeña evaluación, son 4 preguntas para ver cómo nos fue el día de hoy, ciertamente.
Ok, entonces nada, es todo por esta tarde. Veo que faltan todavía algunos por contestar la encuesta. Si por favor la pueden seguir contestando y recordándole que a través de nuestras redes sociales vamos a estar anunciando cuándo vamos a estar dando apertura al siguiente taller y qué es lo que vamos a estar tratando. Estuvimos 2 semanas contemplando lo que era la plataforma o la zapata, como yo digo, para reconocer bien cuándo debo cuándo debo estar frente a una palabra, cuál es, cómo se acentúa. Y esto es importante para nosotros seguir trabajando lo que es la ortografía. Y entonces es como ponernos todos en la misma línea de meta para poder arrancar. Entonces me quedan todavía 9 personas, déjame ver si 9 personas para que puedan contestar, dándole gracias a cada uno de ustedes. Y esto es un tiempo también por si tienen alguna pregunta, yo estoy disponible para que la puedan hacer. Este es un tiempo de pregunta y que también ustedes puedan votar. Ah, no, parece que conté mal, son 10 personas que me hacen falta todavía por contestar. Si hay alguna pregunta, espero que realmente hayan aprendido. Veo allá en donde Dana tiene una pregunta. ¿Sí? ¿Puedes abrir tu micrófono? Jennifer, cuando yo estudiaba hace unos años, yo no recuerdo todos esos acentos, nada recuerdo se acentuaba o no, y todo lo otro eran reglas de ortografía. ¿Eso es nuevo? ¿Es que a mí se me olvidaron todo el diacrítico, el acéutico? ¿Eso es que eso lo nombraron después o es que a mí se me olvidaron? Porque para mí eran totalmente nuevos. Mira, interesante tu pregunta, pero realmente no, siempre han existido. Por eso fue que hubo una de las cosas que yo mencioné, que normalmente en el colegio solamente enseñan el acento ortográfico. Y se olvidan de los demás acentos. Entonces, y todos son importantes, forman parte de lo que son las reglas ortográficas, pero realmente todo profesor debiera dar todos los acentos, los cinco tipos de acentos, debe de darlo en el colegio. Incluso todavía hay materias en la universidad que contemplan solamente el grado ortográfico. Solamente, materias que solamente contemplan el grado ortográfico, porque hoy en día tenemos muchas personas con licenciatura, con maestrías que no saben escribir, no saben comunicarse, no colocan acento, no colocan punto, no colocan nada. Y eso es importante que lo podamos tener en cuenta. ¿De acuerdo? Así que realmente sí existen todos eso desde siempre. Jennifer, el primer signo de interrogación, ¿es necesario usarse aún o es opcional? Y qué bueno que lo preguntaras. Ahorita, por ejemplo, cuando estuvimos en la parte de los acentos enfáticos, hubo alguien que puso algo y yo le corregí que pusiera el de adelante. Sí hay que utilizar ambos, porque en la lengua española se utilizan ambos. En inglés sí solamente se utiliza el del final, pero no se utilizan los dos. En español sí, ambos tienen que usarse. Y yo omitir uno de ellos, lógicamente, es una falta de ortografía. Lo mismo pasa con los signos de admiración. Así que muy buena tu pregunta y muy puntual. Yudalis, ¿tú tienes una pregunta? Que veo tu manita levantada. Ah, fue sin querer. Ok, entonces me faltan una persona solamente porque me conteste la encuesta y agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí. Espero de verdad que hayan fijado conceptos, que hayan refrescado algunos que se habían olvidado o que hayan aprendido nuevos. Y nos vamos a ver en una próxima dándole gracias a cada uno de ustedes. Bye, bye.